Hola, ¿cómo están? Hoy mi hermana mayor Doris hubiera cumplido 63 años. Doris querida, donde quiera que estés, Silvia y yo te decimos feliz cumpleaños. Hoy el presidente Trump, antes de partir a Londres, donde se reunirá con el rey Carlos, con la reina Camila, con el príncipe Guillermo, con la princesa Catalina, y donde además visitará la tumba de la reina Isabel II, anunció a la prensa, sin dar detalles, lástima que no los dio, nos quedó debiendo la información, que Estados Unidos había hundido una tercera embarcación venezolana con drogas. La de ayer fue la segunda y la de septiembre 2 fue la primera. Cuando dijo hemos hundido 3 embarcaciones, añadió, ustedes solo han visto el hundimiento de 2, pero en realidad hemos hundido 3. Es decir, que Trump y los suyos han visto los 3 hundimientos, pero solo nos han querido mostrar 2. O Trump y los suyos han hundido a 3 y han grabado 2, y esos 2 hundimientos los difundieron, los propalaron, los compartieron con nosotros, pero el otro no lo grabaron. En cualquier caso, hemos de creerle. Cuando dice hemos hundido 3 embarcaciones venezolanas con drogas, no se refiere, claro, al barco atunero sospechoso que el USS Dunham interceptó, porque ese barco atunero, que estaba como a 48 millas náuticas de Venezuela, creo que en aguas venezolanas, no fue atacado y no fue hundido, solo fue intervenido, pero no encontraron drogas. ¿El anuncio de Trump es positivo? Lo es en la medida en que continúa apretando el cerco o estrangulando a la dictadura venezolana. Desde ese punto de vista, es positivo. También ha dicho Trump, antes de subirse al helicóptero y después al avión, que lo llevaría a Londres, que Maduro tiene que dejar de enviar criminales del Tren de Aragua a Estados Unidos y que Maduro tiene que dejar de enviar drogas a Estados Unidos. Ha sonado a una advertencia, sino a un ultimátum. De momento, Trump parece moderadamente satisfecho con la misión que está cumpliendo la flota naval de Estados Unidos al sur del Caribe, cerca de Venezuela. ¿En qué consiste esa misión? Es una misión básicamente defensiva. Hundir barcos venezolanos sospechosos de llevar drogas. Eso y solo eso. No atacar objetivos venezolanos en tierra. No atacar a Maduro, a Cabello, a Padrino. No atacar instalaciones del Cartel de los Soles dentro de Venezuela. A propósito de ello, he visto avances de una entrevista que el brillante y muy bien informado periodista venezolano Castro Ocando le ha hecho a un testigo privilegiado. Es una gran primicia periodística de mi amigo Castro, porque este señor acusa a Diosdado Cabello de haberlo literalmente extorsionado, chantajeado, porque el testigo al que Castro ha entrevistado poseía una finca, un latifundio, y Cabello, como jefe del Cartel de los Soles, le exigió al dueño de esa hacienda que se usara en Apure, por cierto, para operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles. Supongo que no solo para almacenar allí la cocaína que llegaba de Colombia, sino eventualmente también para usar pistas de despegue y aterrizaje. En cualquier caso, es un señor perfectamente creíble, serio, que dice, a mí Cabello me ofreció mucho dinero para usar mi hacienda con fines de narcotráfico del Cartel de los Soles. O sea que esto de que el Cartel de los Soles es una invención, una fantasía, un delirio de Trump o de Marco Rubio, de la DEA o del FBI, no, no, no. El Cartel de los Soles existe hace mucho tiempo, desde Chávez. Y el jefe operativo práctico es Cabello, según el testigo de Castro, pero sobre Cabello también el jefe es Maduro en la medida en que sabe perfectamente todo esto, ¿no? Ahora no están saliendo barquitos del Cartel de los Soles con drogas, porque Trump los hunde, y supongo que tampoco están saliendo aviones con drogas, ¿no? Desde Apure ni desde ningún punto de Venezuela,
Y yo sospecho que la cocaína de Colombia ahora va toda a Ecuador, ¿no? Y desde ahí sale por la ruta del Pacífico a México y Estados Unidos. Porque como ustedes comprenderán, los consumidores de cocaína o los adictos a la cocaína en este país van a seguir usándola, ¿no? Van a seguir administrándose de ese veneno. Es decir, que si la cocaína no llega por Venezuela, por el Caribe, llegará por otras rutas, pero va a llegar al fin de cuentas. Quizá va a estar un poco más cara, pero los adictos a la cocaína no creo que vayan a dejar de consumirla en solidaridad con las operaciones náuticas de Trump en el Caribe. No creo. Así las cosas, Trump ha cometido un error, y me parece que es un error grueso, un error dictado por la intolerancia, y es enjuiciar al New York Times. A mí no me parece. Recientemente había enjuiciado también al Wall Street Journal, solo porque el periódico de Murdoch había publicado un documento perfectamente legítimo, creíble, que era una carta que Trump le había escrito a Epstein en 2003 felicitándolo por su cumpleaños. Ahora Trump enjuicia al New York Times, lo acusa de difamación, de libelo, le exige $15,000 millones, no 15 millones, $15,000 millones, por 3 artículos críticos contra él publicados en el New York Times. Pero bueno, Trump tiene que entender que la prensa independiente no está para aplaudirlo, adularlo, glorificarlo, está para criticar. Y no por eso la crítica se convierte en injuria o en calumnia o en difamación. No, hace muy mal Trump en enjuiciar al New York Times, en decir que lo han difamado. No, no lo han difamado. El Times es un periódico muy serio, muy riguroso, hace buen periodismo y, por supuesto, el periódico ha respondido que no se van a dejar intimidar, que son tácticas de Trump para amedrentarlos y para desalentar el buen periodismo riguroso e independiente, ¿no? Pero es una vergüenza que Trump esté enjuiciando a los periódicos por aquí y por allá, tratando de acallarlos, ¿no? Tratando de subordinarlos. Esto a mí me parece muy serio, me parece muy malo para el país. Por otra parte, las encuestas no le sonríen al presidente. Lamento decirles que entre los hispanos una clara mayoría lo desaprueba, ¿eh? Pero claro, ¿cómo podrían a estas alturas los hispanos, muchos de los cuales han sido directamente agredidos por Trump, seguir apoyándolo? Lo apoyaron por ingenuos en la campaña presidencial del año pasado, ¿no? Pero ahora abrieron los ojos, ahora saben la verdad. Trump ha dejado a un montón de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, hondureños, a un montón que tenían protección legal expedida por Biden en una situación verdaderamente vulnerable. Entonces las encuestas no mienten, ¿no? Más o menos 60% de los hispanos están ahora contra Trump, 60%. Y ese número va a seguir creciendo. Y más o menos 40%, o quizá un poquito más de 40%, todavía defiende a Trump, que me parece un número alto, teniendo en cuenta que proviene de los hispanos. Entre los jóvenes las cosas son bastante peores para Trump. Digamos, de 18 a 24, de 18 a 26 años, 66% de los jóvenes repudian el trabajo de Trump. Apenas 33% de los jóvenes lo siguen. Supongo que ese 33% de los jóvenes que todavía apoya a Trump es la base dura, ¿no? El núcleo duro, irreductible, fanático, ¿no? Que va a seguir apoyando a Trump. A propósito de fanatismos, se ha publicado hoy una conversación o un intercambio de mensajes por internet que sostuvieron el asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, y su pareja, Lance Twiggs. Se ha confirmado por parte de la policía de Utah que Lance Twiggs era la pareja de Robinson, aparentemente vivían juntos. Se ha confirmado que Twiggs es transexual y se había convertido en mujer o estaba en proceso de convertirse en mujer. Y se han publicado unos mensajes que Tyler le escribe a su pareja, a Lance, después de matar a Kirk. Y le dice, sí, yo lo maté, y entonces Lance parece absolutamente en shock, traumatizada al saber que su novio, su pareja, Tyler, ha matado a Charlie Kirk.
y le dice, ¿por qué lo hiciste? Y Tyler le dice, porque lo odiaba, y porque todo el odio que él vertía tenía que llegar a su fin, algo así, ¿no? Qué error, ¿no? Qué grave error el de Tyler, porque ha desgraciado su vida y además ha interrumpido la vida de un muchacho que pensaba distinto, pero que merecía vivir, ¿no? No se puede justificar la violencia política, el asesinato político. No se puede aplaudir que un joven mate a otro solo porque sus ideas son opuestas o contrarias, ¿no? Y lo mismo vale no solo para el asesinato de Charlie Kirk, que hay que repudiar, como hemos repudiado aquí, pero también para otros actos de violencia política. Por ejemplo, el asalto al Capitolio, ¿no? Esos no eran jóvenes de izquierda radical o lunáticos de izquierda radical, como dice Trump, no. Esos eran matones pro-Trump, eran vándalos pro-Trump y usaron la violencia política para sostener una causa y agredieron a la policía del Capitolio, mataron policías del Capitolio. Eso también está mal, ¿no? Pienso en el loco que entró en la casa del marido de Nancy Pelosi en San Francisco y le dio martillazos en la cabeza. Eso también está mal, ¿no? Es violencia política. No vale entonces repudiar la violencia política de un lado y hacer de la vista gorda cuando ocurre en el otro lado. No hay que condenar la violencia política en todos los ámbitos, ¿no? Cuando castiga o perjudica a la derecha, pero también cuando castiga o perjudica a la izquierda. Y es una lástima porque esta gente, yo creo que está mal de la cabeza. O sea, yo creo que Tyler, que creció en una familia mormona, en una familia republicana, sus dos padres, Amber y Matt, registrados republicanos, que fue educado por su papá en el uso de las armas de fuego, en disparar rifles, en ir de cacería. Yo creo que no se puede explicar racionalmente lo que hizo, ¿no? No basta con decir, bueno, es que su novia es transexual y como su novia es transexual, entonces Tyler odiaba a Kirk porque Kirk estaba en contra de los transexuales. Es una explicación demasiado simple o maniquea o insuficiente para mí. Yo creo que Tyler tenía un problema en la cabeza. Yo creo que todos estos asesinos, homicidas, pistoleros, francotiradores tienen un problema en la cabeza, en la cabeza. Y por eso sucumben a la tentación demoníaca de la violencia, ¿no? De la violencia política, de la violencia contra el que piensa distinto de ti. Para terminar, todo indica que el presidente Trump se ha equivocado mal con China. Todo indica que Trump ha subestimado a la China. Trump pensó que los iba a asustar. Pensó que los chinos iban a pestañear rapidito, ¿no? Que se iban a poner de rodillas. No ocurrió así. En abril, primeros de abril, se acordarán, el Día de la Liberación, Trump anunció una serie de aranceles enloquecidos contra China, ¿recuerdan? Aranceles que fueron subiendo y llegaron hasta 145%. O sea, que esa guerra la declaró Trump, ¿no? Básicamente lo que Trump estaba diciendo al mundo es, todos ustedes se aprovechan de la buena fe de nosotros en Estados Unidos, todos ustedes nos hacen trampa, nos estafan, pero los peores son los chinos. Y a los chinos los vamos a castigar con especial saña y hostilidad. Este es el mensaje de Trump. Y Trump pensó que los chinos iban a pestañear, ¿no? Pensó que los chinos iban a decir, no, 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 mil disculpas, ¿qué podemos hacer para bajar los aranceles? Y los chinos no hicieron eso. ¿Qué hicieron los chinos? Aguantaron. Dijeron, ok, ¿quiere guerra? Vamos a tener guerra. Pero nosotros no vamos a someternos a tus exigencias. No vamos a hincarnos de rodillas. Y es una relación de igual a igual. Y si tú no quieres comerciar con nosotros, entonces nosotros vamos a comerciar con el resto del mundo. Entonces China, que ya había avanzado muchísimo en invertir en países en desarrollo, dijo, ok, lo que no le podemos vender a Estados Unidos porque Trump ahora nos ha declarado la guerra,
se lo vamos a vender a países del sudeste asiático, de África, de Latinoamérica, de Europa, donde además, como dije, China ya ha entrado masivamente con inversiones billonarias, ¿no? Es muy visible en ciertos países de Latinoamérica, del sudeste asiático. Con lo cual, se ha revelado esta semana en el New York Times que China este año 2025 va a ganar más en sus exportaciones, o sea, el superávit de su balanza comercial con el resto del mundo, que el año pasado. El año pasado, antes de Trump, ganó $1 trillón. Este año, cerrando agosto, hasta fin de agosto, sin contar los meses que vienen, ya está en casi 800 billones. O sea, está a 200 billones de llegar al trillón y de superar al trillón, con lo cual es seguro que este año los chinos, a pesar de la guerra de Trump, van a tener un surplus, un superávit en su balanza comercial superior al del año pasado, que fue de 1 trillón, y esta vez va a ser seguramente de 1,5 trillones o de 1,2 billones. ¿Por qué? Porque los chinos están preparados, sabían que Trump se venía con esto. Entonces han dicho, lo que no le podemos vender a Estados Unidos, vamos a vendérselo a Europa, a Latinoamérica, a Sudeste Asiático, a precios convenientes, amables, ¿no? Pero no solo han hecho eso los chinos. Los chinos le dijeron a Trump, perfecto, ¿quieres guerra? Vamos a la guerra. No te vamos a vender minerales raros, no te vamos a vender magnetos. China produce el 80% de los minerales raros del mundo y casi el 100%, refina casi el 100% del magneto. ¿Para qué sirven los minerales raros y el magneto? Se preguntarán ustedes. Aquí en Estados Unidos, que los necesita desesperadamente, para hacer autos, para hacer robots, para hacer drones, para hacer misiles, por ejemplo. Entonces, toda la industria automotriz que necesita los minerales raros, los magnetos, toda la industria de los drones, de los robots, de la inteligencia artificial, quedó paralizada. Si China no nos vende eso, no podemos hacer nuestros robots, nuestros autos eléctricos, nuestros drones. Entonces, los que han empezado a pestañear no han sido los chinos, sino los representantes de Trump en las negociaciones que van en la cuarta ronda, y los chinos no ceden. Los chinos no ceden. Y entonces está el señor Scott Bessent, que es secretario del Tesoro, que se reúne con los chinos en Ginebra y en Londres, y los chinos en Madrid, y los chinos no van a ceder. Han dicho, bueno, ya les vamos a vender minerales raros, sí, cómo no, pero no lo están haciendo, o lo hacen a cuentagotas. O sea, los chinos han demostrado que tienen un poder, unos músculos, que pueden hacer daño a la economía de Estados Unidos. Trump lo subestimó. Ahora, y aquí voy terminando, no solo los chinos han ejercitado sus músculos contra Estados Unidos en el tema de los minerales raros y del magneto, también en el tema de los soybeans, que es la soja. Resulta que los chinos dijeron, ¿saben qué? Como ustedes nos han clavado aranceles, porque ahora el arancel promedio contra China es de 30% más o menos, ¿no? Entonces China primero dijo, perfecto, entonces nosotros que les compramos a ustedes casi toda la soya que producen, la soja, que es lo mismo que la soya, entonces nosotros le vamos a clavar 34% de aranceles. De ahí nos quedó la gozo. Los chinos han dicho, ¿saben qué? Mejor no vamos a comprarles más soja a ustedes. No le vamos a comprar soja a Estados Unidos. Eso está teniendo unas consecuencias devastadoras entre los granjeros, entre los empresarios de la soja en Estados Unidos. La mayoría de la soja que produce Estados Unidos, toda se vendía a China por muchos billones de dólares. Ahora China no la quiere comprar. ¿Por qué? Porque la puede comprar en otras partes del mundo. Y China es el gran comprador de soja. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que, por ejemplo, en North Dakota, en el estado de North Dakota, están allí los productores de soja. El 70 o el 80% de la soja que se produce en ese estado, toda se vendía a China. Tienen la soja, tienen el maíz. Antes estaría ya despachándose rumbo a China y ahora no. ¿Por qué no? Porque China no lo quiere comprar. Y entonces esos productores van a ver sus cosechas arruinarse. No las van a poder vender.
van a perder muchísimo dinero por culpa de la guerra comercial de Trump, por culpa de la guerra comercial de Trump. Irónicamente, entre los perjudicados hay un señor llamado Scott Bessent, el secretario del Tesoro que está negociando con los chinos. Tiene miles de acres en North Dakota con sembríos de soja, y el señor Bessent le vendía soja de sus plantaciones, de sus cultivos en North Dakota a la China. Ganaba más o menos $1 millón al año por esas ventas de soja a la China. Y ahora la China no le va a comprar soja tampoco al señor Bessent. Pero claro, el señor Bessent va a negociar con los chinos y dice, por favor, cómprenos soja, y no le cuenta al mundo que él está perdiendo $1 millón al año porque los chinos no le van a comprar la soja suya tampoco. Eso le pasa a Trump y a Bessent también, marginalmente, pero Bessent es un actor de reparto, ¿no? Aquí el que decide es Trump. Y eso le pasa a Trump por subestimar a los chinos, ¿no? No hay enemigo pequeño, ¿no? Dice el refrán. Y menos tratándose de la China, por el amor de Dios. Entonces, China nos ha castigado con los minerales raros, con el magneto, y ahora con los soybeans, con la soja. Y da la impresión de que Trump agitó de una manera un tanto histérica los aranceles contra la China, pero no ha conseguido el propósito deseado, o sea, que China acepte dócilmente, con sumisión, las condiciones de Trump. No, China no pestañea, China no se pone de rodillas y China empieza a comerciar con el resto del mundo, ¿no? Entre tanto, los productores de soja aquí en Estados Unidos están desesperados y al borde de la quiebra. Así están las cosas. Estaremos atentos a la visita de Trump en Londres y vamos a ver cómo progresa la presión militar de Estados Unidos relativamente cerca de las costas venezolanas. Seguimos.